escuchando el deterioro del patrimonio cultural. Una de las técnicas que se usa para saber cómo y cuánto se deterioran las rocas de los monumentos se basa en la velocidad a la que la atraviesan los ultrasonidos. El sonido es una onda mecánica que se propaga a través de un medio, como el aire, el agua o los sólidos. Estas ondas tienen una frecuencia, es decir, un número de vibraciones por segundo, que medimos en hercios. El oído humano solo puede percibir un rango limitado de frecuencias, aproximadamente entre 20 y 20.000 hercios. Todo lo que queda fuera de ese rango no lo podemos oír, pero eso no significa que no exista. Los ultrasonidos son ondas sonoras con frecuencias superiores a 20.000 hercios. Son inaudibles para nosotros, pero extremadamente útiles en ciencia, como por ejemplo para hacer ecografías. En geología aplicada a la conservación del patrimonio, utilizamos ultrasonidos para estudiar el interior de las rocas sin dañarlas. Lo que medimos es la velocidad a la que estas ondas atraviesan el material. La velocidad de propagación de ultrasonidos depende de cómo es la roca por dentro. Una roca compacta, sin fisuras ni huecos, transmite las ondas muy rápido, pero si las rocas tienen fisuras, poros, está deteriorada, las ondas se ralentizan. Podemos entenderlo con un ejemplo cotidiano. Cuando golpeamos un objeto, si golpeamos algo macizo el sonido es más limpio y agudo. Si golpeamos algo hueco el sonido cambia, es más grave, más vacío. Esto ocurre porque la estructura interna afecta a cómo se transmiten las vibraciones. Con los ultrasonidos pasa lo mismo, pero a escalas que no podemos oír directamente. En este experimento sonoro vamos a transformar datos de velocidades de ultrasonidos que no se pueden oír en sonidos dentro del rango audible. Esto se llama sonificación y nos va a permitir escuchar los datos de cómo evolucionan en el laboratorio diferentes tipos de rocas cuando se deterioran por dos procesos muy importantes en patrimonio: la cristalización de sales y los ciclos de hielo y deshielo. Ambos procesos generan tensiones internas que pueden fracturar la roca. Escucharemos cómo cambia la velocidad de ultrasonidos y por tanto el estado de la roca, tras distintos ciclos de deterioro. Vamos a transformar las velocidades de ultrasonidos de manera que si son altas el sonido sea más agudo y si son bajas el sonido sea más grave. Empezaremos viendo cómo se comporta una caliza oolítica, que son un tipo de calizas porosas muy usadas en edificios a lo largo de la historia. Primero, escuchamos la velocidad en su estado original, sin alterar, con una velocidad de propagación de ultrasonidos de unos 4.700 metros por segundo. Ahora escucharemos cómo evoluciona el sonido tras 10 y 20 ciclos de cristalización de sales. Y ahora tras 10 y 20 ciclos de hielo y deshielo. ¿Qué agente crees que deteriora más esta roca? Vamos a escuchar los datos otra vez y recuerda, cuanto más grave es el sonido que escuchamos, representa una velocidad de ultrasonidos menor y por tanto un mayor deterioro. Escuchemos otra vez. Sales, hielo y deshielo. Si nos fijamos, en la representación de los ciclos de hielo y deshielo casi no notamos una evolución del sonido, mientras que el sonido se vuelve mucho más grave cuando representamos los ciclos de cristalización de sales. ¿Y qué crees que pasará en una roca como el granito? Primero, escuchamos la roca en su estado original, sin alterar, con una velocidad de propagación de ultrasonidos de unos 4.100 metros por segundo. Ahora escucharemos cómo evoluciona el sonido tras 10 y 20 ciclos de cristalización de sales.
y ahora tras 10 y 20 ciclos de hielo y deshielo. En este caso, vemos que el sonido se vuelve más grave en los ciclos de sales, y no hay ninguna diferencia en el caso de los ciclos de hielo y deshielo. Escuchemos otra vez. Sales, hielo y deshielo. Y por último, vamos a escuchar datos de un mármol con una velocidad de propagación de ultrasonidos inicial de unos 5.400 metros por segundo. Ahora, escucharemos cómo evoluciona el sonido tras 10 y 20 ciclos de cristalización de sales. Y ahora, tras 10 y 20 ciclos de hielo y deshielo. Escuchamos que la pauta se repite, y esto quiere decir que la cristalización de sales es un fenómeno más eficaz deteriorando las rocas de los edificios que la formación de hielo en los poros. Lo que hemos escuchado no es el sonido real de las rocas. Es una traducción de datos científicos que nos ha permitido percibir con nuestros oídos cómo cambia el interior de un material, cómo se deteriora con el tiempo y qué procesos son más agresivos. La sonificación convierte números en experiencia, y en este caso, nos deja escuchar el deterioro del patrimonio. Este audio se ha producido con motivo del Geolodía 26 para explicar cómo podemos entender la diferencia entre procesos de deterioro a partir de una experiencia sonora. Geolodía es una actividad organizada por la Sociedad Geológica de España con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra y con el patrocinio de numerosas entidades públicas y privadas. Los datos presentados en este audio son el resultado de dos proyectos de investigación, Rescue y Tech Heritage, y ha sido realizado por Miguel Gómez de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Martínez del Instituto Geológico y Minero de España, CSIC, y Enrique Pérez del Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC, con la colaboración de Amanda y Carmen del Aula Hospitalaria del 12 de octubre y el Gómez Ulla. Geolodía 26. La geología ante el reto de la inclusión.